¿Qué más, voces? ¿Cómo estamos? Bien, hoy ando a cuadritos, igual que vos, pero creo que hay más calor del lado de allá. Yo creo que sí, porque hoy los cuadros nos auguran un espacio muy bonito donde vamos a hablar de elementos súper importantes que vienen así, a cuadros. Aunque yo creo que hay personas que se salieron del cuadro. Muy importante. Exactamente, esas viajeras del papel, esas viajeras de la tinta, esas viajeras de las memorias, podían ser enrolladas a cuadros, cortadas, empacadas. De esas viajeras hoy estaremos hablando en Voces Encontradas. Uy, claro que sí, Fercho. Vamos a seguir hablando de la literatura de lo efímero, porque nos encanta eso que está un poquito más condensado, más corto, lo que tiene un contenido muy rico en pequeñas cantidades. Entonces, seguimos y esta vez nuestro tercer episodio es sobre las cartas. Ecos de una voz. Así que no se vayan a perder esta buena conversación para que sigamos encontrando aquellas voces que están por todos lados. ¿Sí o qué, Fercho? Así es, y además muy bello que se llamen Voces Encontradas en la literatura de lo efímero, porque esas voces las vamos a encontrar justamente en lo epistolar. Y entonces la invitación de hoy es a construir esta carta a todas las voces que vayan sumándose a este episodio. Fercho, y queríamos también agradecerle en este Hello. espacio a todas las personas que nos han estado apoyando de alguna u otra manera, viendo los capítulos, viendo los protextos, mandándonos un mensajito. Gracias a cada una de las personas que han iniciado dándonos un pequeño empujón para que sigamos creando un poquito de contenido sobre lo que nos apasiona y sobre lo que nos gusta. Entonces, así que muchísimas gracias y sigamos pasando la voz, porque en Voces Encontradas queremos hacer eco de muchísimas historias más. Me encanta eso cuando decís pasando la voz que pasa, la voz que pasamos, la voz que nos pasa, todo lo que pasa entre las voces, entre la piel, entre la vida. Y así que gracias a todos y cada uno de ustedes que están ahí, que se conectan, que se toman el tiempo para compartir con nosotros estos ecos y estas voces. Oiga, Fercho, una pregunta, porque Ari no está hoy con nosotros. Démosle a nuestras voces un mensajito para que sepan por qué. Claro que sí. Esta noticia acompasa muy bien a la manera del juego de la infancia que dice, llegó carta. ¿Para quién? Para Ari. ¿Para quién? Ari, eso, con el eco. Ari hace parte de los dos primeros episodios de Voces Encontradas en la calidad de una invitada que construye también esta experiencia de pasar, de transitar, de concordar, poner también su voz en este espacio. De tal manera que van a venir otras invitadas, invitados, invitades a esta experiencia, porque Voces Encontradas es eso, el espacio para ir pasando, ir pasándonos, ir haciendo que pasen cosas en este espacio. Así que para Ari toda la gratitud del alma y agradecimiento por acompañar estas dos primeras experiencias en Voces Encontradas y esa manera de construir con ella esa transición en las voces y en la construcción de los primeros momentos de Voces Encontradas. Hey, Fercho, efectivamente queremos darle muchos agradecimientos a Ari por habernos apoyado en los dos primeros episodios, por haber estado ahí presente y darnos este empujoncito con su bella energía, con su profundidad. Y como lo decías, vamos a seguir teniendo diferentes voces, porque para nosotros es súper importante que aquí, en Voces Encontradas, siempre tengamos a alguien que nos cuente alguna cosa. Fercho, imagínate que hoy vamos a hablar de eso que nos gusta tanto, que son las cartas. Porque los que nos gustaba, bueno, los que usábamos todavía la mano para escribir, nos tocó el mundo de las cartas mucho más fuerte, mucho más palpable. Más a otros que por ejemplo a mí, porque pues todavía no estoy tan grande, pero efectivamente me tocó y fui un escritor de cartas.
en el colegio y me encantaba. Entonces, Fercho, escribiste cartas, te tocó ese mundo. A ver, ¿cómo fue eso? Claro que sí. Ese mundo me habita. Yo soy un modelo 76, nací en el 76, así que la comunicación epistolar está inscrita en mis genes, porque la llegada de los nuevos hijos a la familia era celebrada también con los telegramas, era la versión de la carta veloz. Y esas cartas están escritas como en las narrativas de la familia y esa biografía epistolar está presente también en mi vida, escribiendo cartas, como vos decís, en la escuela o aprendiendo a escribir cartas para amigos por correspondencia. Así que las cartas son importantísimas en la memoria escritural, en la memoria vital de mi ser. Y entonces las cartas están presentes en todas nuestras vidas, porque somos sujetos del siglo pasado y somos sujetos de este nuevo siglo. Así que hemos tenido, digamos, de alguna manera, el milagro del cambio de siglo, del cambio de milenio. Y ese cambio también se ha sentido en lo que tú decías ahorita, las cartas manuscritas hacia las cartas tecleadas. Entonces, en mi historia vital, las cartas están presentes de manera muy fuerte. Y te preguntaba, y vos, ¿cómo esa pequeña biografía epistolar en tu vida? ¿Sabes qué, Fercho? Me encanta el tema de las cartas porque sí fui, sobre todo cuando estaba joven, de escribir mucho cartas, sobre todo a una amiga, a mi mejor amiga de toda la vida. Siempre le escribía cartas, tanto así que pensaban que yo estaba enamorado de ella, pero no era así, sino que como no he sido un hombre que se formó alrededor de los afectos directos, me tocaba expresarme a través de las cartas. Entonces, las cartas eran ese recado del sentir que tenía en cualquiera de los momentos. Tanto así que cuando tenía como 17 años, cuando empecé a hacer tejido, a hacer crochet, hacía unos tubitos de bambú, les hacía unos gorritos arriba y abajo, que uno de ellos se pudiera quitar y le decíamos el mensajero. Entonces a mi amiga siempre le escribía una carta, se lo ponía ahí y se lo llevaba al colegio y ella me lo devolvía con algo más. Y ha sido muy especial. Creo que los que nos tocó la escritura a mano tenemos un acercamiento diferente con el tema de las cartas, porque ahora pues claro, hay demasiados mensajeros, hay demasiados apps para tu mensajearte, entonces todo el tiempo puedes estar en interacción, mientras que esa magia de la escritura a mano de la carta pues se mete en un universo distinto dentro del alma de las personas. Y ahí radica también un poquito todo ese encanto, esa magia del epistolar. Checho, me encanta mucho como esa filigrana que nos presentas, porque estás diciendo el mensajero que era el tubito de bambú, comienzas a hablar entonces de los papeles, de el detenerse en la escritura por la mano, en la lentitud, como en ese recado o en ese descubrimiento emocional, porque también en las cartas está la magia de la estampilla, de los pagos del pesaje para que la carta viajara. Es decir, esta carta va fuera del país, entonces se demorará 10 días, 5 días. Entonces, hay toda una suerte de estética muy hermosa en la experiencia también de los carteros, en la experiencia de descorchar el sobre, de los sobres de bordes azules y rojos. O sea, hay una cantidad de confabulaciones y fabulaciones cuando comenzamos a hablar de las cartas porque inmediatamente conectamos con muchas memorias expandidas de las cartas. Sí, Fercho. Y entonces en esta introducción que estamos hablando acerca de la pasión de cada uno por el mundo de las cartas, vamos entonces a continuar nuestro tema central, como siempre lo hacemos, después de nuestro protexto. Porque, Fercho, tenemos nuevo protexto. Hey, un protexto súper lindo que es un juego entre vos y yo. Entonces, hey, vean este protexto y ya vamos a continuar con nuestra conversación de hoy, de las epístolas. Voces
Encontradas. Septiembre de 2021. A una voz encontrada. Es otoño ya. Y como siempre, los árboles son protagonistas con una belleza incomparable. Sigo planeando ir un día a recorrer un bosque y poder respirar entre colores. Digo entre colores porque todas las hojas se tiñen de rojos, amarillos, fucsias y ocres. Es increíble cómo puedes sentirte admirado por tan efímera belleza. No dejo de pensar ni un minuto en que tanta belleza le dará paso a un paisaje blanco, lánguido y mortuorio que también tiene su esplendor. En invierno me gusta y me asusta al mismo tiempo. Pero cuando no puedo más me repito, no te olvides pensar en que existe un mundo para el cambio, donde en la primavera florece la alegría del sol en la piel. En el verano, los verdes te alivian la vista y el invierno te recoge para que en la blanca tundra de tu pensamiento crees sueños alcanzables. Me alegra pensar en que algún día podrás venir a esta latitud a unirte a la fiesta del cambio, donde el frío acompaña la poesía de la vida y un abrigo mantiene el calor de los abrazos en el alma. Y sobre todo, a acompañarme en la experiencia de vivir en otro mundo. Con todo aprecio para una voz encontrada. Septiembre de 2021. Querida voz, te escribo desde la luminosidad tropical de este nuevo día. Te extiendo estas palabras en el vínculo del silencio y el eco. Te digo silencio haciendo una feliz rememoración de la pregunta del filósofo de la poesía: ¿qué ocultan las palabras? ¿Qué ocultan los silencios? Para saberlo, es necesario crear una de las fuentes de la palabra en la carne, crear la boca húmeda de vida en el susurro, ensoñar la oreja palpitante que vibra en la revelación. Siempre habrá algo por descubrir entre el secreto y la palabra. Siempre estará presente la viva voz. Hoy te quiero celebrar, mi voz amiga, en tu eco irrepetible, único. Celebrar las perfectas burbujas de aire que acontecen en la garganta del sinsonte. Cómo aprenden a cantar los pájaros. Creo en el misterio de lo vital y de cómo la presencia de tu voz en el mundo es un regalo, es un pretexto para celebrar el encuentro, la fiesta, el ritual de la conversación. Hoy quiero celebrar la vida y las voces secretas, ese regalo de los dioses a los mortales. En cada cuerpo palpita una voz que madura día a día, una voz con aire, con ritmo que acompasa la percusión viva del corazón. Tu voz se une al misterio de lo vivo. Gracias, mi voz encontrada. Con cariño, tu voz, para vos, desde las montañas del eterno valle primaveral. Checho, pero ¿qué es esa maravilla de pretexto? Están Contémosles, pagando eso. contémosle un poco cómo hicimos la dinámica para llegar a ese pretexto. Sí, ahí pasó una cosa muy bonita y fue descubrir que la carta siempre tiene un encanto. Esta vez no utilizamos toda la lógica secreta de las cartas, sino que nos valimos un poco de estos mediadores que son estos computadores y nos dijimos, ¿qué tal si escribimos cartas? Y las escribimos a mano y luego construimos la escena para que esas cartas se vieran como con un cierto aire, pero nos compartíamos los audios de las cartas, o sea, fueron audiocartas, videocartas y cartas. Y lo bello es que fuimos enchazando, conectando, pudiendo hacer que las palabras se abrazaran a la manera de una imagen muy bella de internet que es como un ser humano abrazado por una carta que extiende sus manos también en su cuerpo. Y creo que eso fue muy bello porque fue conectar otros formatos y estéticas para decir la carta está viva.
Entonces me parece muy bello esa conexión con los viajes, los tránsitos y por dónde recuperar la magia de esas cartas, Checho, en este pretexto. Así es. El mundo de lo epistolar, desde que el hombre, el ser humano, puede expresarse a través de la escritura o de la pintura, está dando un mensaje hacia otras personas. Entonces, podemos decir que lo epistolar, que los mensajes y las cartas empezaron desde el preciso momento en que todos los hombres en las cavernas, que todas esas mujeres y niños escribían y plasmaban sus manos, la idea sobre los animales, estaban dejando a la posteridad o a otras personas un mensaje. Entonces, queremos decir que no solamente hay una forma con letras, y no hay un solo cuadro para escribir una carta, sino que hay múltiples formatos. Entonces, Fercho, ¿por qué al mundo de las cartas se le llama con una palabra especial? ¿Cierto? Y es la palabra epístola, que de pronto algunas personas no comprenderían. Si de pronto alguien que nunca se acercaba a eso, ¿qué podríamos hablar desde el foco, desde el centro de la palabra epístola o de las cartas? Checho, es que esa palabra tiene una dimensión muy bonita porque pues habla de esa experiencia de las palabras que viajan pues en la carta manuscrita. Pero tú sí dijiste una cosa hermosísima ahora y es las primeras cartas tal vez están en las paredes de las cavernas y más en esa caverna que es la Capilla Sixtina de la Antigüedad, que es la cueva de Lascaux. Y luego me hiciste acordar también en esa evolución de las cartas, es que las cartas antes se empacaban como en frascos de vidrio, con semillas, con ramas, con piedras, con objetos. Y luego las cartas tienen que viajar grandes distancias. Así que las cartas también son en el mundo bíblico, mire que los evangelios también luego son antecedidos por epístolas, la carta a los tesalonicenses, las cartas a las antiguas iglesias. O sea que la carta es la forma también de comunicación de eso que va a permanecer en el tiempo. Seguramente esas escrituras efímeras, invisibles, anónimas, están haciéndonos preguntas sobre un modo como configuramos esas escrituras que se escapan al control o que están asociadas también al control, porque las cartas también vigilan. Entonces, esa palabra epístola tiene que ver con esa manera de construir unas formas de las escrituras supremamente nuevas en el mundo. Son gracias a las cartas es que los seres humanos comienzan a correlacionar y construir experiencias en la distancia, o sea, enamorarse por cartas. ¿Eso qué significa? O hacer que algo viaje en los siglos anteriores a través de cartas, o desarrollar una comprensión sobre un problema de pensamiento desde las cartas, las grandes cartas de los escritores, de los filósofos, del mundo del arte. O sea, las cartas son la mejor biografía de las ideas en el mundo, Checho. Súper acertado lo que nos dices, Fercho, y podríamos decir que las formas de las cartas o la idea de las cartas ha ido evolucionando, la epístola ha ido evolucionando con el tiempo y antes que se pintaban en las cavernas, después que comienza la escritura, pues en diferentes soportes, en las tablillas, en el bambú, en el papiro, después en el papel, y ahora pues las tenemos digitales. Entonces es la misma esencia porque tiene el remitente, tiene quien la reciba, tiene un medio y pues tiene, claro, la distancia, el envío, que ahora es inmediato, efectivamente, pues porque las cosas han evolucionado. Pero la esencia de la carta está en todo. Y es súper lindo. Yo recuerdo nuestras primeras conversaciones sobre la epístola y es porque la carta evoca un sentimiento muy bello, es muy nostálgica. Yo creo que a todos nos apunta hacia ese lado porque a través de la carta o consideramos las epístolas o las cartas mucho más dado a lo íntimo, a eso que no podemos expresar. Entonces sí es súper lindo que podamos recurrir nuevamente a las cartas y por eso es, Fercho, que yo quería preguntarte, cuando llega el mundo del libro, del papel,
se crea un género o dentro de la literatura que podríamos llamarle los epistolarios. Y en ese sentido, pues hay muchas obras que están constituidas, que están dadas bajo ese enfoque, el mundo de las cartas, de cómo compartir una historia a través de las cartas. Entonces, contémosle a las voces en contraste un poco sobre ese mundo de la literatura y las epístolas. Sí, Checho, la, la etimología de esa palabra, que es una palabra griega que es epístole, que significa carta, se organiza con el prefijo epi, que es sobre, y estelien, que significa poner en orden, mandar. Y las epístolas, dentro del género epistolar, significa poner en orden las ideas, las emociones, y después el hecho de mandar esas ideas a otro y a otra. Y en esas literaturas de lo efímero, en esas literaturas de lo íntimo, las cartas son un descubrimiento. Porque siempre hay como una suerte de descubrimiento residual en grandes mentalidades de la literatura. Producen sus grandes obras, sus cuentos, sus novelas, sus ensayos, sus escritos, y luego aparecen, boom, eh, la publicación de las cartas de amor o cartas prohibidas entre este hombre, esta mujer, entre este hombre y este hombre, entre esta mujer y esta mujer. Entonces, ¿qué quiere mencionar esto? Es que esa escritura está allí, coexistiendo con la otra escritura, la que tiene que ser medida, racionalizada, corregida mil veces, mientras que la carta acontece como con una suerte de licencia emocional. Tanto así que muchas cartas no llegan a conocer la luz de los ojos de muchos lectores porque van al fuego o desaparecen en el mar. Pero lo bonito del género epistolar es que es un género supremamente especial en la configuración de las literaturas para entender cómo se construyen los otros tiempos de la vida de los seres humanos. Es gracias a las cartas que podemos saber mucho de la vida de esos hombres, mujeres, de los creadores. Entonces el género epistolar es un género supremamente importante en la configuración de la literatura y es importante recuperarlo en estos tiempos de la velocidad, del bit, del internet, en los tiempos de la nube, porque hay cosas que necesitan sí o sí ser escritas y ser leídas y ser vividas en la rememoración del eco de la voz de quien lo envía. Y es súper especial, voces, que podamos acercarnos un poco más a este género de la epístola, porque igual hay recopilaciones, hay compilaciones de obras sobre epistolarios. Y hoy les traemos no una lista, pero sí unos recomendados para que de pronto, desde la experiencia sobre todo de Fercho y aquí también, pues contarles un poquito de algunas cartas que nuestras voces se pueden acercar. Y es, por ejemplo, Fercho, imagínese, yo no sabía, pero hace poco leí que hubo una persona súper importante en el mundo que se enviaba cartas con otra persona y que hace muy pocos años se descubrió. Adivine quién era, porque yo quiero hablarles un poco de la carta ahí debajo de la mesa, de esos amores que prohibidos, que para muchos no podían ser. Y es Leonor Roosevelt, esta persona del mundo de la política de los Estados Unidos, pues, y a nivel mundial, se mandaba cartas con una mujer que se llamaba Lorena Hickok. Y es porque entre ellas había un amor muy grande. Entonces, sí, la esposa de este gran político estadounidense tenía un amor por otra chica. Y sustraje un fragmento que dice: no me puedo ir a la cama sin saber de ti. He sentido como si una parte de mí me hubiera abandonado esta noche. Te has convertido en una parte tan grande de mi vida que está vacía sin ti. Se pueden imaginar el momento en que esta mujer escribía esto y le decía a la otra, y también el susto de que esa carta no llegara a su destino, porque eso podría ser complicado. Wow, me encanta el tono de esas palabras.
y la manera como esas palabras tienen un peso en el escribir y cómo viaja hasta este tiempo para contarnos de la legitimidad de ese otro amor, porque también creo que las cartas son el género que da un testimonio de la existencia de los hombres y las mujeres sobre la faz de la tierra y habla sobre lo testimonial. Y testimoniar es muy importante en estos tiempos como del vacío o de las velocidades, aprender a construir testimonios en la carta o en la epístola. Así que qué bella esa mención que traes de estas dos mujeres hablando del amor por correspondencia y de cómo hay una segunda experiencia en la experiencia emocional al escribir y al ensoñar las palabras del otro. Fercho, y sobre todo que las epístolas han sido como, o las cartas, han sido una fuente muy importante para las editoriales y para el mundo de la investigación, para saber mucho más de la otra persona y sobre todo de estas personas, pues, como tal, tan célebres, tan famosas. Entonces, por ejemplo, también tenía otro datico, Fercho, súper importante, que es que todo el mundo de estas dos personas se conoce un poquito más, pero de una mujer súper famosa de la literatura también, que se escribía cartas con su eterna enamorada. ¿Adivine quién es? Pues Virginia Woolf, ¿Quién será? ¿cierto? Oh, Claro, Virginia Woolf se escribía tantas cartas con una mujer que se llama Vita, su gran amor, y se mandaron, de hecho, de ese cúmulo de cartas se escribieron 2 libros, uno que se llama, están en inglés como las mejores 50 cartas de amor de todos los tiempos, y otro que se llama Las cartas de Vita Sackville West a Virginia Woolf. Entonces, también para ver un poco sobre lo íntimo, sobre lo más personal de Virginia Woolf y sus cartas, sería lindo que se acercaran a este libro. Y, por ejemplo, un pequeño fragmento de lo que nos dice ella aquí, y es: he sido reducida a una cosa que solo desea a Virginia. Escribí una preciosa carta para ti durante las horas de vigilia de la noche y se ha desvanecido. Te echo de menos de una manera desesperada y humana. Y ahí continúa. Es muy bonito. Lo que uno puede decir en una carta no lo puede decir fácilmente en palabras o de otra manera. ¿Cierto, Fercho? ese eco. Y pues en las mujeres dedicadas a la escritura y a la verdad que encierran esas palabras. Checho, también yo le tengo una sorpresita a usted y a todos nuestros A verla. carteantes en estas voces. Resulta que hay una carta que a mí me fascina mucho y es la carta que escribe un premio Nobel de literatura a su maestro en la infancia. Y es una carta que viaja en el tiempo. Y hay una carta que configura como la manera como este hombre quiere devolver las palabras a ese que ha sido el hombre que lo ha guiado a través del descubrimiento de sí mismo. Y nada más y nada menos que estoy hablando de el gran Albert Camus. Y imagínate que en 19 de noviembre de 1957 escribió esto. Querido señor Germain, he esperado a que se apague un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin duda, la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo. Sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo de todo corazón, Albert Camus. Fercho, es que
ese enlace entre alma, cabeza y mano para constituir, para elaborar una carta, es muy, muy bonito, es muy bello y que creo que ahí también se despoja mucho de la etiqueta de que eres hombre o mujer, sino que ahí también tiene que ver mucho con que eres emoción, eres sentir. Y eso es súper lindo porque también en las cartas se despoja un poco de la vergüenza del estereotipo y podemos adentrarnos un poco más en la persona. Y le tengo una respuesta a esa carta, Fercho. Adelante. Es que de los más famosos también escritores, uno se mandaba cartas con su eterno amor. Y su más grande carta famosa se llama De Profundis. Estamos hablando de Oscar Wilde. Eh, a ese amor que lo hizo llevar a la cárcel, porque claro, su papá pues se enojó al saber que eran amantes, eran enamorados, y estando en la cárcel, él configuró una carta muy, muy hermosa que, que por aquí subrayé algo y es, me di cuenta que la vida era una tragedia asquerosa y horrible y que la ocasión siniestra de la gran catástrofe eras tú mismo, sin esa máscara de alegría y placer que a ti y a mí nos sedujo y nos descarrió. ¿Te imaginas el dolor que tenía este hombre para escribirle a ese examante que ya era su enemigo a través de una carta a partir? Y les recomiendo que lean las cartas de Oscar Wilde porque ahí van a conocer un poco de esa vida turbulenta, pero también tan íntima de este hombre que sufrió tanto por ser quien era. Checho, qué importante esta conversación, porque es que la carta revelación es verdad, es misterio, y tal vez las cartas tienen un peso diferente cuando la experiencia del humano está en lo límite. O sea, ¿qué significa escribir una carta en la cárcel? ¿Qué significa escribir una carta en un hospital psiquiátrico, como lo hiciera Antonina Artoa, la carta a los psiquiatras? ¿Qué significa escribir una carta sintiendo que la muerte nos está respirando al cuello, que son las cartas de los que van al cadalso, a la muerte, y se despiden en las cartas de los soldados en medio de la guerra? O sea, la carta también tiene una experiencia del límite, de algo que solamente puede aparecer en ese momento final, en el borderline, en la experiencia de algo que hacia donde saltamos y que no sabe qué será. O sea, hay una cartografía de lo incierto también en la carta, a la manera de los cartógrafos de la antigüedad que decía Hic sunt leonis, de aquí para allá hay leones, verás si se mete. Y la carta está en ese borde. Efectivamente, Me encanta mucho. Fercho, y otra respuesta, para que sigamos dándole cartas a nuestras voces. ¿Qué te parece? Para que sigamos invitándoles a que descubran más cartas y más epístolas de dos grandes famosos del habla hispana que me gustan muchísimo, porque son cartas para destejer una relación, y es entre Miguel Hernández y García Lorca, que Miguel Hernández, en su afán de adular a García Lorca, le escribe cartas diciendo, es que yo también soy bueno, yo también quiero ser como usted. Y García Lorca diciéndole, estoy cansado de ti, que bien, yo creo que eres bueno, pero hasta el final que no le contesta más. Creo que la correspondencia es súper interesante, y también a las voces para que vean la forma en que se expresaban en el español hace casi 100 años, 90 años, muy interesante. Cómo se escribe de poeta a poeta, dos personas tan profundas. Y por ejemplo, dice Miguel Hernández, Federico, no quiero que me compadezca, quiero que me comprenda. El ruego. Sí, el ruego a un maestro, a un referente, que es súper importante tenerlo en cuenta. Bueno, y la carta continúa con ese tono
y se vuelve muy pesada para García Lorca, que le responde como, querido poeta, no te he olvidado, pero vivo mucho y la pluma de las cartas se me va de las manos. Una Ah, manera poética y muy bonita de decir, estoy súper ocupado y no quiero que me sigas molestando con tus impertinencias. y le tengo una respuesta. Estamos en A la verla. carta respuesta y la carta, como estás hablando de Federico y estás hablando de España, pues te quiero contar que también hay un poeta que es un poeta huertero y es la bella experiencia de las cartas que construyó nada más y nada menos que Miguel Hernández desde la cárcel de Torrijos a su esposa Josefina Manresa. Y el 12 de septiembre de 1939 escribió: esta semana como las anteriores llega martes y no ha llegado tu carta. También empiezo a escribir esta para que me dé tiempo a echarla después, cuando el correo me traiga la tuya, que no creo que falte hoy. Estos días me los he pasado cavilando sobre la situación cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay otro para mí que hacer que escribiros a vosotros y desesperarme. Y comienza diciendo: la cebolla se escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Y esa canción la canta nada más y nada menos que el Gran Serrat, celebrando esto que al principio fue una carta. La nana de las cebollas era una carta. Oiga, Fercho, y después de haber hablado de estas cartas tan famosas y de estas personas que se enviaron cartas, encontramos entonces un sinnúmero de símbolos que también nos rememoran ese universo epistolar y que también rememoran un tiempo pasado, un tiempo donde nosotros también estuvimos presentes, como por ejemplo el cartero, que hasta que Neruda le hizo una obra súper linda, el cartero como un símbolo del mundo epistolar, o los sobres, los famosos sobres, Fercho, los famosos sobres en Colombia, con los bordes rojos y azules, súper lindas, súper icónico además para todos nosotros. Y como decías ahorita, ve pensando en los símbolos que tú nos vas a compartir, pero voy a compartir el otro que son las estampillas, que lo decías ahora, que la estampilla ha sido pues un movimiento mundial y eso tiene un nombre. Este nombre, vea, aquí con el lápiz, este nombre, pues que en Colombia hay una biblioteca especializada en eso, la filatelia. De hecho, tengo una amiga bibliotecóloga que hace eso, saludos a Diana Echeverry, ella cataloga todas la filatelia del Banco de la República C de Medellín en Colombia y que es increíble. Son colecciones privadas, colecciones públicas que, claro, que demuestran todo un universo de las cartas a todos los niveles. Entonces, súper interesante que fueran a mirar a la biblioteca del Banco de la República esta hermosa colección. Fercho, ¿y tus símbolos? A ver. Pues Checho, yo creo que mis símbolos tienen que ver con un ejercicio que comencé a crear hace algunos meses, que se llama Entre Palabras, Memorias y Cartas Compartidas. Y construí un tablero digital que también acá lo vamos a poner, un Padlet. Y resulta que un símbolo maravilloso es que en la ciudad de Medellín, en Junín, pero en muchas ciudades del mundo, está el buzón postal. Uy, qué emocionante Y ir a es un ver al buzón buzón. hecho. Ay, ahorita yo creo que cuando entren al Padlet, pero también las imágenes, van a ver buzones hechos en metal. Y esos buzones eran traídos de Europa. Y esos buzones, cuando las oficinas postales estaban cerradas, eran nada más y nada menos los espacios 24/7, 365, como dicen los amigos, todo el tiempo estaban abiertos. Entonces esos buzones son Sí. un símbolo muy importante porque significa el cartero ahí, que no duerme, el recibidor, el espacio para que las cartas vayan viajando. Y en países
donde la cultura de la carta está mucho más expandida, el buzón es fundamental, tanto así como un teléfono, un café. Entonces, la Total. presencia de los buzones incluso en las puertas de las casas. Sí. ¡Wow! Esperando ahí a que el cartero deje en el buzón la carta, que ahora se ha transformado pues en cartas comerciales, de banco, pero que todavía lleguen cartas y que el buzón esté presente es un símbolo poderosísimo. Fercho, tú me haces acordar, y es que desde que estoy viviendo aquí, pues aquí en esta ciudad y en este país, el buzón y las cartas son súper importantes, el correo. Y yo todavía, después de 2 años de estar viviendo acá, todos los días voy y me asomo al buzón que hay, porque es súper emocionante. Eso no lo viví en Colombia. Y aquí tener la oportunidad de vivirlo y de, hey, ¿qué espera? ¿Qué hay? Así sea una carta gubernamental, pero hay algo, hay un mensaje para mí que no es igual a un correo electrónico, ¿cierto? Sí, Checho, y además es la experiencia de los buzones, luego se trasladaron también en Medellín, en el centro, estaban los casilleros postales. Entonces la gente Claro. compraba una dirección postal y les llegaba la carta a ese casillero que tenías tu propia llave y que era tu propio código. Pero después esos casilleros también se vuelven casilleros culturales y para la venta de ahora de muchos elementos a través de Internet hay casilleros internacionales, o sea, son las formas del buzón, ya no solamente en la carta, sino en los objetos que viajan entre lugares, países. Entonces, el buzón termina reconfigurándose sorprendentemente. Y además, no podemos olvidar que email es carta, o sea, el surgimiento del correo electrónico adquirió toda la lógica y las estéticas de la carta en sus inicios. O sea, el de, para, las primeras escrituras eran tipo carta. Después fueron convirtiéndose más en una escritura más veloz, mensajeros, pero las primeras escrituras eran pasar la carta escrita en la pantalla. Percho, y aunándole a lo que estábamos diciendo, hay otros símbolos tan bonitos como los sellos de los pasaportes o los sellos internacionales, la letra cursiva, que tiene que ver mucho con con las cartas, la maleta del cartero, que también se convierte pues en un símbolo y en un estilo de moda. La tinta y la pluma, el abrecartas, eso que es también es sinónimo de alcurnia, de algo elegante, la bicicleta, el medio de transporte para muchos carteros, o el tinterillo, la máquina de escribir, el papel antiguo. O sea, son ¡Wow! tantos símbolos y tantos elementos que tienen que ver con el mundo de las cartas que se metieron en otros espacios y en otros ambientes que son súper lindos. Y Es que dijiste tinterillo, entonces la gente de pronto piensa que es el vendedor de tintos. Pero es que hay una cosa bellísima cuando menciona la palabra tinterillo, es ese, ese copista que tiene una máquina de teclado con rollo de cinta que está en notarías, acá en Medellín lo se encuentra en Alpujarras o sitios de gobierno, que levanta memoriales, pequeñas escrituras y oficios. O sea, sabe comunicarse en el código de las cartas, si son cartas comerciales, si son cartas para el mundo sí. jurídico, y además esos timbrillos que son los carteros, los cartistas, los escritores de carta, los copistas, también hacen cartas de amor. Entonces, la palabra tinterillo induce como a un falso cognado, como si fuera el de los tintos, ¿no? Pero es el que escribe las cartas a las afueras de ciertos espacios y es como un juglar de las cartas. Así que quería hacer un poco como ese eco, esa palabra tan bella. Gracias, Fercho, por ese eco, pero también invitemos para que vayan a los lados del Palacio de la Cultura Rafael Uribe de Medellín, para que se transporten a otro momento del pasado, porque se van a sentir el sonido, el color y todo alrededor de las máquinas de escribir y de los tinterillos, son súper interesantes, o por la Alpujarra también. Y quería hacer entonces pie, queridas voces, querida voz, para que Fercho le digamos a nuestras voces un último recomendado que tenga que ver con cada uno de nosotros.
Y yo sé que tú tenías dos recomendados para hacer ahí, Fercho, a la mano. Sí, este es un recomendado muy bello que quiero traer en forma de libro, porque siempre me parece que el papel es la magia del papel que nos celebra, que nos evoca, y se llama Lo que mi voz leía, cartas, en una hermosa compilación de Javier Naranjo Moreno y Orlando Agudelo Mejía, dos escritores, dos promotores y mediadores, gestores culturales de nuestra ciudad, y lo que hacen ellos es recoger las memorias de epistolarias, biográficas, de cómo fue que nos acercamos al mundo de lo escrito, de la palabra, cómo aprendimos a leer, cómo nos leyeron. Y por eso en lo que mi voz leía, que es una hermosa invitación de letra por letra en el género epistolar de la editorial de EAFIN, lo que hacen es que recogen voces de hombres y mujeres en todas partes de Colombia, en algunos lugares de Latinoamérica, donde traen sus voces. Y miren lo que pasa tan bello en este texto, y es que recogen el manuscrito del escritor y escritora y respetan su grafía. Entonces uno puede leer la voz en el trazo, en la caligrafía, porque lo bello también de las cartas es que la caligrafía y esa fuente personal que tenemos nosotros no la puede lograr nunca un computador. Es una fuente única, es de puño y letra de ese escritor, de ese escribiente de cartas. Entonces aquí vas a encontrar unas cartas realmente hermosas que por razones del tiempo no vamos a leer, pero por favor busquen este maravilloso libro de Lo que leía mi voz, que son cartas. Gracias, Fercho. Y yo también por este lado quería recomendarles sobre el mundo de las cartas, pero de una manera diferente. Y es un libro que se llama El abanico de seda, de una escritora que se llama Lisa C., donde habla del Nushu, que es el lenguaje secreto de las mujeres, en la antigua China, hace más de 1500 años atrás. Estas mujeres estaban confinadas al cuarto de las mujeres, donde solamente bordaban, ellas se crearon un lenguaje secreto y a través de las telas, a través de los abanicos, a través de algunos elementos de vestuario, ellas se intercambiaban mensajes. Entonces, súper interesante. Aquí pueden ver un poco el libro para que lo busquen. Es increíble, una narrativa espectacular para que vean cómo entre Flor de Nieve y Lirio Blanco se mandan mensajes y cómo se teje pues su relación tan bonita frente al mundo de las cartas en otros continentes, como podría llamarse en este caso. Listo, Fercho, ¿y qué tal si vamos entonces a la parte que les gusta mucho y es a la caja de Fercho? Perfecto, aquí estamos en la caja de Fercho. Dígame, eso suena como caja de Pandora. La caja de las imágenes, la caja de las luciérnagas, hoy nos trae el secreto del mundo de las imágenes en el séptimo arte, asociado a cómo cuando un director enciende la cámara y delante están los actores, lo que está haciendo de alguna manera es escribiendo la carta viva en la manera como se tejen las escenas, en la manera como evoca. Y aquí quiero traer unas palabras de Orson Welles cuando dice que un escritor necesita papel y lápiz, pero que un director de cine necesita un ejército. Y cuando menciona el ejército es porque es todo lo que está detrás de esa ensoñación literaria, esa ensoñación imaginaria, y lo que hace uno cuando escribe es traer un ejército de recuerdos, de memorias y demás. Yo quiero compartirles este hermosa documental Cartas a una sombra. Y este es una hermosa película de Daniel Abad y Miguel Salazar del 2015, un documental de 1 hora 10 minutos, 70 minutos reveladores, basados en esa experiencia del libro del olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, que recientemente se convierte en película. Y aquí lo que ustedes pueden ver es la manera como la nieta desentraña las memorias de ese abuelo.
en una carta a ese hombre que tenía el gran gusto, como el poeta alemán Rilke, por arrodillarse ante las rosas. Entonces esta es una hermosa experiencia para descubrir a este gran hombre a través de Carta a una sombra. Uy, Fercho, como siempre, la caja de Fercho me gusta mucho porque empieza como, es que eso es lo que puedo ver prontamente en mi tiempo libre. Y entonces ahora nos vamos con Checho a mano. Y yo hoy, entonces, como siempre, me gusta mucho irme al mundo manual y quería volver a recomendarles que tomemos lápiz, papel, el que quieran, y volvamos a tomar la velita y quememos los bordes. ¿Se acuerdan? A veces metíamos un quemón en la mitad o rompíamos un poco para que también tuviera un hueco y le enviemos una carta a alguien para que le llegue de sorpresa. Así se la demos y con el papel quemado. Es súper, súper especial. Le da un tono distinto a la misiva que quiero enviar. Y por otro lado, aquí les quiero poner una dirección súper interesante que se llama Jerai, que es un generador de cartas virtual con un estilo antiguo. Se van a engomar, como diríamos en Medellín, hacer una experiencia súper divertida, porque en esta dirección ustedes pueden poner el mensaje, si ustedes le quieren poner algunos adornos, qué tipo de letra, qué tipo de papel, y esa carta que se genera se puede guardar como una imagen de JPG y la pueden enviar a través del WhatsApp o algún otro medio digital. Y así pueden enviar cartas de manera instantánea, pero con un estilo distinto. Así que pongámosle mano a nuestras creaciones y podamos pasar entonces el mensaje de una manera distinta para que de pronto cambiemos la cotidianidad. Listo, y esto fue Checho a mano. Ahora sí. Entonces, antes de irnos, yo quería decirle a la gente que a nuestras voces que hagamos de las cartas también una fuente de inspiración, pero también que podamos utilizarlas en cualquier espacio que estemos trabajando, para algún taller, para alguna clase, para alguna actividad. Las cartas son perfectas. Por ejemplo, en algún momento tuve un proyecto empresarial muy grande en donde para que unos niños de una vereda se contactaran con las personas, con el personal de una empresa amiga, hicimos amigos por correspondencia y los niños escribían cartas con las personas de la empresa y eso fue mágico porque creamos vínculos entre ellos. Entonces, las cartas son un pretexto y también son una metodología súper, súper bonita y súper simple y súper cercana para trabajar con cualquier tipo de público. Sí, me encanta mucho esa invitación a entretejer cartas entre personas. Yo quiero señalar acá, Checho, una experiencia muy bella que tuve el año pasado construyendo epistolarios docentes con maestros de Antioquia, en un ejercicio muy bello que se llamó Maestros y Maestras Transformando Palabras y Territorios. Y ahí generamos un epistolario a partir de esas cartas también de maestros, el tiempo de sus alumnos, de sus alumnos más bien, de sus discípulos, de sus aprendientes. Y hay una dirección epistolar para que también puedan bajar esas cartas y leerlas y disfrutar esa palabra que está allí detenida. Y solamente quería traer una carta de un maestro de Valparaíso de febrero 1 de 1971, la manera como se despide de su hermano en esa carta. Dice, se acurruca ante ti, se vuelve y te abraza, susurra a tu oído una y otra vez lo que después del largo viaje ya comprenderás. Jamás dejes de soñar, mi pequeño hermano, jamás mi pequeño, jamás hermano, jamás dejes de soñar. Y entonces esta es una manera como ese hermano celebra a su hermano también a través de esas cartas docentes. Y ahí está la disposición de seguir buscando cartas y epístolas a lo largo y ancho del mundo, porque están ahí para el disfrute de todos y todas. Gracias, muchas gracias, Fercho. Hoy Voces Encontradas escribió esta carta y ahora se las manda para poder que las
repartamos con muchas personas y seguiremos hablando y conversando con otras personas. Volvemos a contarles. Y nada, muchas gracias por vernos otra vez y esperamos encontrarnos en otro siguiente episodio. Exacto. Esta carta vine diciendo, envío la carta, quedo a la espera de tu Quedo atento. Atentamente, Voces Encontradas. Chao, voces.